Buenas tardes, muchachos. Me confirman, por favor, si todos me escuchan. Vamos a dar unos minutitos. Por tarde iniciamos a las 4 y, podríamos decir 4 y 8, para darles tiempo a que se conecten los demás, ¿ok?
Bueno, muchachos, hoy sí vamos a iniciar. Por favor, me confirman si me escuchan, ¿cómo están? Hola, muchachos. Sí, ingeniera, lo escuchamos. Sí, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo han estado? Muy bien. Muy ¿Usted qué bien, tal? gracias. Pues todo bien, muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar viendo un tema que hasta el momento pues han estado, pues ustedes lo han estado viendo por su parte porque obviamente ya tuvieron algunas tareas referente a estos temas. Estos temas van de la mano, muchachos, con los temas que vimos acerca del flujo de control de programas y en esta ocasión y también lo que es la parte de la metodología de programación y desarrollo de software, ¿verdad? Y también con el tema de algoritmo y ahorita vamos a ver y aparte de estructuras repetitivas. Entonces, antes de poder iniciar con eso, sí me gustaría con ustedes ver un tema sobre el calendario porque sí vamos a hacer algunos cambios. No se los estoy cambiando a nivel del calendario, muchachos, para no crear una confusión porque de repente tal vez algunos ya los tienen descargados, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues no lo voy a hacer a través de hacer el cambio en el calendario, pero sí lo vamos a ver con ustedes y lo vamos a discutir para que todos estemos claros en qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y cómo lo vamos a realizar. Entonces, antes de compartir esto, que ya tenía ya parte de la estructura, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver cómo estamos a nivel de calendarios. Pues les cuento, muchachos, que estamos ya en la semana 5, ¿cierto? Chicos. Sí. Ok. Sí, ingeniera, estamos en la semana 5. Estamos en la semana 5. Bueno, uno de los cambios que tuvimos en la calendarización es el tema del examen. El examen del segundo parcial, chicos, estaba para el día de hoy, pero lo pasamos para el día sábado. Yo espero que todo me haya confirmado y sí les pediría en este caso a los coordinadores de cada una de los grupos que si me pueden confirmar si todos sus integrantes están conforme con que pasemos el examen para el día sábado. Igual el examen es siempre la misma mecánica, muchachos, va a quedar abierto durante todo el sábado. Yo les aconsejo, y este es un consejo bien particular, ¿verdad? Que tengan a la mano papel, tengan lápiz, regla, todo lo que se necesita para poder hacer algún ejercicio en el caso de que les toque hacer algún diagrama de flujo o en el caso de que les toque hacer algún algoritmo o pseudocódigo, pues ustedes ya lo tengan a la mano para poderlo realizar, ¿verdad? También tengan a la mano su celular para que puedan tomar ya fotografía o escanear el documento y lo puedan subir en el caso de que sea necesario. Recuerden que estos exámenes, chicos, tienen dos orientaciones. Tienen la parte teórica y la parte práctica. En la parte práctica, pues se supone que con todas las actividades que han tenido y los ejercicios, pues hasta cierto punto les han ido ayudando a desarrollar esta parte práctica propiamente para que ustedes puedan realizar diagramas de flujo o en todo caso los algoritmos y los pseudocódigos, ¿verdad? Entonces, obviamente, para que por favor lo tengan en cuenta, voy a tratar de ponerles un poquito más de tiempo en el examen, ¿verdad? Siempre hay tiempo necesario para que puedan desarrollar su examen, chicos. Yo sí les voy a pedir ahí bastante honestidad, ¿verdad? Nada de estar copiando, muchachos. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero no está de más. Siempre da las mismas recomendaciones. Recuerden que al final, chicos, quienes se engañan ustedes, si copian, ¿verdad? Pues realmente quienes se engañan son ustedes mismos. Entonces, es muy importante siempre tratar de hacer uno mismo los ejercicios y de esta manera, pues uno ve cómo va,
cuál es el proceso que lleva y si hay alguna oportunidad de mejora, pues irlo haciendo en el transcurso de la clase. Pero sí es bien importante, muchachos, que se realicen los ejercicios de forma individual. Si ustedes de repente se ponen a copiar o están tratando de entender, pues básicamente se les va a ir el tiempo. Concéntrense en lo que están haciendo durante el examen, ¿verdad? El examen viene teórico, práctico, entonces concéntrense en ese momento en lo que están haciendo en el examen, ¿ok? Esa es una recomendación que yo doy. Por otra parte, muchachos, y esto es importante que ellos tengan en cuenta, es que ya entraríamos en esta semana a la unidad 3. En la unidad 3, básicamente entramos con la parte de sistemas numéricos y aparte de comunicaciones en lo que es el trabajo distribuido. Básicamente veríamos propiamente lo que son los temas de redes computacionales. Y para eso, y la próxima semana, estarían realizando una serie de exposiciones. Estas exposiciones son en grupo, pero adicionalmente a esas exposiciones, muchachos, pues también tienen unos trabajitos que van a tener que entregarlos, ¿verdad? Voy a tratar de dejárselos con suficiente tiempo o al menos que tengan 2 días para poder desarrollarlos, ¿verdad? Pero adicionalmente a esa prueba, muchachos, pues ya tendrían para el 31, que en todo caso, si no me equivoco, es el día viernes, pues una asignación de conversión de decimales a binarios. Yo les voy a subir unos tutoriales para que ustedes lo puedan ver y puedan hacer esa tarea, ¿verdad? Si no se les habilita el día viernes, pues se les habilitaría el día sábado, pero siempre les daría el tiempo para que lo puedan realizar. Yo mismo también habría una prueba en línea de conversiones que estaría para el 2 de agosto, pero en este caso, muchachos, creo que esta prueba ya vamos a dejar para el transcurso de la siguiente semana, ¿ok? De repente incluso lo podríamos hacer el día, podríamos habilitar la próxima semana, ya fuera el viernes o el jueves, para que ustedes no se sientan tan presionados y de repente pues tengan un poquito más de tiempo para poder estudiar y aparte de los sistemas numéricos, que no es nada difícil, la verdad que es bien sencillo, pero igual siempre les vamos a dar el tiempo, ¿sí? Esto es para que por favor no se preocupen en el caso de que ustedes vean para tal fecha teníamos alguna actividad y que de repente esa actividad se está corriendo, ¿sí? No se preocupen por eso, lo importante al final, recuerden que la planificación a nosotros sirve para poder tener una guía. Sin embargo, pueden haber ciertos cambios en el proceso de planificación y obviamente siempre con mira a que ustedes no se vean afectados, ¿verdad? En ningún momento. Entonces, básicamente ese sería el cambio. En cuanto a la exposición, muchachos, si ustedes se fijan, estaban previstos los días 3, 4 y 5 de agosto. Sin embargo, no vamos a hacerlos esos días porque ya quedamos que íbamos a dividirlo en 2 días de clase, es decir, en miércoles y jueves, ¿sí? Entonces pasarían las exposiciones a miércoles 5 y jueves 6, ¿verdad? Esperemos que esos 2 días sean suficientes para que puedan exponer los grupos, ¿verdad? Porque es una exposición en grupo y esperemos de que sea suficiente esos días para que ustedes puedan exponer. No sé si hasta aquí... ¿Cómo va a ser? Dígame. ¿Cómo va a ser la exposición? ¿Por medio de aquí o...? Sí, exacto. Va a ser por medio de Team. Sí, por medio de Team, ustedes tienen la opción para poder compartir pantalla y también tienen la opción para el audio. Entonces, por esa parte no se preocupen. Ustedes pueden compartir la pantalla y lo vamos a ver normal, ¿sí? Ok, ingeniera, muchas gracias. De nada. Bueno, muchachos, sí, dígame, Salomón. Ingeniera, disculpe, solo no escuché. ¿Cuándo dijo que eran las fechas de las exposiciones compartidas? Ok, y las exposiciones en un inicio, chicos, las teníamos planificadas para el 3, 4 y 5. Si nosotros nos vamos al calendario, vamos a ver que sería el día lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Sin embargo, como
como ya tenemos definido de que vamos a trabajar 2 días a la semana, es decir, vamos a tener clase los días miércoles 1 hora y los días jueves otra hora, entonces mejor vamos a tratar de que las exposiciones sean esos 2 días, 5 y 6 de agosto, ¿verdad? Serían exposiciones en grupo, ¿verdad? No necesitan exponer todos los integrantes. Ustedes como coordinadores pueden seleccionar quiénes van a ser las personas que van a exponer. Yo ya voy a estar subiendo las indicaciones, qué es lo que tienen que, cuáles son los lineamientos de exposición, ¿verdad? Para que ustedes los tomen en cuenta, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna duda adicional, muchachos. Chicos, ¿me escuchan? Ingeniera, y sobre la exposición, los temas, ¿cuándo los darían? Y la exposición, muchachos, con los temas por tarde se los estaría subiendo este viernes, ¿ok? Por tarde les estaría subiendo este viernes. Recuerden que para esta semana también tienen algunas actividades. Entonces, lo que voy a tratar es de poner las actividades que no sean tan complejas. Bueno, que tengan un nivel de complejidad, pero no tanto para que ustedes las puedan desarrollar y no vayan a tener problemas. Y a prueba en línea, chicos, que estaba planificada para el 2 de agosto, que si ustedes se fijan cae para un día domingo, vamos a tratar de colocarlo en la siguiente semana, en una fecha que de repente ustedes no se sientan tan presionados. Podría ser que lo dejemos incluso para el sábado 8 o el domingo 9. Obviamente todos tienen que estar de acuerdo, porque con uno que me diga, no, ingeniera, yo quiero en las fechas que están previstas, pues entonces ahí sí todos tendrían que hacerlo en esas fechas. No sé si me estoy dando a entender ahí, muchachos. Sí, ingeniera. Es decir, yo no quiero que ustedes se sientan tan presionados, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estoy tratando de hacer una readecuación a lo que ya teníamos, de manera que obviamente no se sientan tan presionados, porque yo sé que ahorita las condiciones pues tampoco son tan favorables y en vista de eso, pues vamos a hacerlo de esta manera, pero depende realmente de ustedes. Si ustedes me dicen, no, ingeniera, quiero que sigamos como estamos, o que sigamos de esta manera, pues lo haríamos de esa forma, ¿sí? Y lo que yo no quiero es que ustedes se vean afectados, ¿verdad? Y como ustedes se sientan mejor, muchachos. En este sentido, yo sí les doy carta abierta de cómo ustedes se sientan mejor, ¿ok? No sé si me estoy dando a entender ahí. Si les parece bien así como estamos. ¿Ah? ¿Usted repartiría los temas para cada grupo? Sí, por eso pierda cuidado, Okay. Saudi, que yo voy a repartir los temas para cada uno. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? No, ingeniero, yo creo que está todo claro por los momentos. Muy bien, perfecto. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar con el tema que tenemos planificado para el día de hoy. Obviamente es un tema en el cual, pues, yo sé que ustedes ya han estado estudiando y yo puedo deducir haciendo y eso es muy bueno. Vamos a ver un poco acerca de lo que es estructuras repetitivas. En el caso de estructuras repetitivas, como les comentaba, muchachos, realmente es una secuencia de lo que estamos viendo hasta el momento. Obviamente, chicos, yo aquí no estoy entrando en tanto detalle porque esta clase no es programación, ¿sí? Tampoco es una clase de introducción a programación, es una clase de introducción a ingeniería de sistemas. Por lo tanto, sí lo tenemos que ver, pero no de una manera tan detallada como ustedes de repente lo van a ver en otras asignaturas, ¿verdad? Entonces, no crean que no estoy tocando temas tan detallados, no porque yo no quiera, sino porque realmente como tal, y la clase se presta a, como su nombre lo dice, a una introducción. Conforme ustedes vayan desarrollándose en la carrera, pues van a ir viendo estos mismos temas, pero los van a ir viendo de una forma más detallada, específicamente cuando ya lleven sus clases de programación como tal.
¿verdad? En este caso, pues vamos a ver ya parte de las estructuras repetitivas, muchachos, y algo muy importante con las estructuras repetitivas, tenemos que realmente estas estructuras como tal y las computadoras están específicamente diseñadas para poder utilizar este tipo de aplicaciones, podríamos decir, en las cuales y las operaciones o conjunto de operaciones como tal se repiten más de una vez. Es decir, en sí, si nosotros nos sentamos un poquito a analizar, generalmente los procesos, casi todos los procesos como tal, se repiten muchas veces, no solo una vez. Incluso el mismo proceso, muchachos, de implementación de un sistema como tal es un proceso cíclico, es decir, no está estático, por lo tanto el proceso de repetición se ve de muchísimas maneras, o podríamos decir que hasta cierto punto este proceso como tal es un proceso que no es estático, sino que se puede repetir muchísimas veces. Esto también, muchachos, parte de la idea que podemos tener o podemos realizar muchos procesos de forma simultánea. Pero en el caso propiamente de aparte de estructuras repetitivas, tenemos que es muy importante estar claro que un tipo de estructura que nos sirve para poder ver estas estructuras como tal, valga la redundancia, son los algoritmos, ¿verdad? Donde nosotros cuando estamos realizando ya sea los algoritmos o los pseudocódigos o los diagramas de flujo, nosotros podemos ver realmente cómo se está desarrollando lo que es la repetición una o varias veces de una acción determinada, ¿verdad? Y podemos ver exactamente cómo fluye la información. Realmente ese es el objetivo como tal cuando nosotros diagramamos, ¿verdad? Ver realmente cómo se va a manejar la información. Y si en el proceso pues estamos cometiendo algún error, entonces también ahí nos podemos dar cuenta. Tenemos, muchachos, que las estructuras repetitivas, tal y como su nombre yo indica, ¿verdad? Estas nos permiten repetir una secuencia de instrucciones con un número determinado de veces y cuando se sucede esto, muchachos, cuando una secuencia se repite varias veces, nosotros generalmente lo conocemos como bucles, ¿verdad? Y básicamente podemos decir que se denominan porque están haciendo o hacen una interacción, ¿verdad? Que permite el hecho de repetir la ejecución más de una vez. Es decir, que una acción se pueda repetir más de una vez. En la vida real, tal y como vemos en un inicio y como inicia esto, y las computadoras como tal, muchachos, realmente están diseñadas para esto, ¿sí? Para que las aplicaciones o las operaciones como tal o el conjunto de operaciones como tal se puedan repetir más de una vez. Tenemos un ejemplo. Supongamos que se desea sumar una lista de números escritos desde el teclado. Por ejemplo, cuando hablamos de las calificaciones de los alumnos de una clase. El medio conocido hasta ahora es los números y añadir sus valores a una variable, ¿cierto? Es decir, en pocas palabras, para poder sacar el promedio o cuánto está aprobando una clase a un estudiante, se tiene que sumar primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. ¿Ok? Entonces, y las variables suma, en este caso, obviamente, porque en la variable suma es donde nosotros vamos a tener el valor prácticamente de la suma de primero, segundo y tercer parcial, inicializa, obviamente, con 0. Y conforme vamos haciendo el ciclo de ir sumando o de ir capturando los valores y al final ir sumando, y recuerden que es repetitivo, o sea, si tenemos 30 estudiantes, pues el ciclo se tiene que repetir por los 30 estudiantes haciendo el mismo proceso de suma de las tres
de ellas 3 notas para ir sacando el promedio de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues vamos a tener un contador, el cual nos va a permitir poder ir incrementando ese valor, ¿verdad? Cada vez que se llegan o que se introduzcan los valores, obviamente va a entrar en el ciclo para poder hacer ya operación matemática, que en este caso es ya suma, y poder dar un valor. ¿Okay? El resultado como tal, o irlo acumulando en una tabla, y obviamente tenemos que tener un contador que nos va a permitir ir incrementando el valor, de manera que cuando lleguemos, por decirles algo, a los 30 estudiantes, entonces obviamente cuando lleguemos al número 31, pues el ciclo se detenga, ¿sí? Básicamente, este es un ejemplo claro, muchachos, de cuando utilizamos lo que son estructuras repetitivas como tal, ¿sí? Tenemos un algoritmo que básicamente habla precisamente del problema que estamos exponiendo en este caso de los estudiantes. Si ustedes se fijan, muchachos, pues obviamente al algoritmo, pues ya pusimos el nombre de suma. Tenemos ya declaración de las variables, en el cual las variables que vamos a utilizar son de tipo entero, y vamos a utilizar 2 variables, y la variable suma y la variable número, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con nuestro contador, donde suma obviamente inicia en 0, ¿sí? O sea, inicializamos nuestra variable en 0. Entonces comenzamos a leer el primer número que nos introduzcan, y obviamente se va haciendo el proceso de ya suma más el número, ¿sí? Y esto da como resultado suma. Podría ser aquí que en vez de siempre tener entero, podríamos tener suma, podríamos tener número 1, número 2, número 3, número 4, por decirles algo, y al final pedir que la suma sea el valor de número 1 más número 2 más número 3. Igual, este proceso se va a repetir, muchachos, cuantas veces sea necesario, y obviamente al final, porque en este caso este algoritmo todavía nos faltaría un contador al final, ¿sí? Para que nos vaya sumarizando y llegue un momento en que obviamente podamos terminar el ciclo. Porque algo muy importante, muchachos, que aunque las acciones como tal se repitan, no quiere decir que va a ser infinito, ¿sí? Si es infinito, y ya vamos a ver más adelante, puede suceder que exista un error, porque generalmente cuando hablamos de un ciclo, cuando hablamos de un proceso como tal, este tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? Puede ser que dentro del proceso llevemos otros subprocesos, eso sí podría pasar, pero generalmente como tal, y por eso es que si ustedes se fijan, tanto los algoritmos como los pseudocódigos y como nuestros diagramas de flujo están representados siempre por un inicio y por un fin. Tal y como vimos en las clases anteriores, una de las características importantes es que básicamente son finitos, es decir, tienen un inicio y tienen un fin. Por lo tanto, no pueden ser infinitos, ¿verdad? Y si llegan a ser infinitos por alguna razón, pues ahí hay que revisar porque puede existir un error, ¿ok? Tenemos también, muchachos, el ejemplo donde tenemos también un algoritmo que en este caso es suma de los números, y tenemos también la representación básicamente de las variables, donde estamos representando ya variables de tipo entero, que en este caso van a ser n y total, y tenemos ya variables de tipo real, que van a ser número y suma. Esto, muchachos, generalmente depende del programa con el que nosotros pensamos en algún momento desarrollar nuestro sistema. Recuerden que tanto cuando trabajamos con los algoritmos como con nuestros pseudocódigos, sí tiene que ver mucho y mira hacia qué tipo de sistema o qué tipo de programa vamos a utilizar para desarrollar nuestro sistema. Acá, pues obviamente tenemos el inicio del proceso y hemos ya variable, en este caso ya variable n, y el total va a ser igual a la variable n, y obviamente ya suma inicializa con 0. Es decir, aquí estamos definiendo cómo van a inicializar nuestras variables, ¿sí? En este caso, total va a tomar el valor que ingrese el usuario, que en este caso va a ser la variable n.
Y este ciclo, muchachos, se va a ejecutar mientras total sea mayor que 0, ¿sí? Mientras total sea mayor que 0, si esta condición se cumple, entonces va a entrar en el ciclo. ¿Y cuál va a ser el ciclo en sí? Primero, pues se va a leer el número, ¿sí? El número, luego se va a realizar la suma, y a cuál va a ser la suma más el número, y en este caso total va a ser igual a total menos 1. Esto, muchachos, se va a ejecutar siempre y cuando la condición se cumpla. Si la condición no se cumple, entonces obviamente nunca va a entrar en nuestro ciclo. Al final, ¿qué es lo que nos va a proyectar en pantalla o cuál va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser la suma de los números en n, o sea, de n, que sería en todo caso el total, y propiamente la suma, que decimos que los números es, y vamos a poner la suma como tal. Esto que está entre apóstrofes, muchachos, son básicamente los títulos que nos van a aparecer con el valor, ¿sí? Con el valor que nosotros tenemos como tal. Tenemos también, muchachos, que al momento de realizar el bucle, podríamos también hasta cierto punto haberse terminado poniendo cualquiera de estas condiciones. Es decir, podríamos haber finalizado un bucle. El bucle, recuerden que es cíclico, o el ciclo que nosotros estamos haciendo de repetición, donde podríamos haber utilizado hasta que, o podríamos haber utilizado que el total sea igual a 0, ¿sí? Y podríamos también haber puesto desde 1 hasta n, es decir, que en este caso podríamos poder poner la condición como tal. El ciclo se va a cumplir mientras esta condición se cumpla. Si esta condición no se cumple, entonces obviamente el ciclo como tal se va a detener, no se va a cumplir o no se va a realizar, ¿verdad? Entonces, mientras se cumple la condición, se va a estar ejecutando. Una vez que se deje de cumplir, pues ya no se va a ejecutar. Podemos tener también que para detener la ejecución de los bucles se utiliza una condición de parada. En el caso del pseudocódigo, muchachos, de una estructura repetitiva, tendrá siempre el mismo formato que estamos mostrando acá. Es decir, tenemos un inicio, tenemos inicialización de la variable, tal y como lo vemos acá. Tenemos la declaración de nuestras variables, tenemos el inicio, ¿verdad? Tenemos lo que es la repetición, es decir, la acción. Si se cumple la condición, qué es lo que se va a hacer y cuál va a ser la acción, ¿sí? Según la condición, qué es lo que nosotros esperamos como resultado y obviamente el fin de la repetición. Algo muy importante, muchachos, más allá de la lógica que vamos a ir desarrollando conforme vayan haciendo los ejercicios, es el hecho de que siempre tenemos que respetar hasta cierto punto que todo inicio tiene un fin. Si nosotros cometemos el error de no cerrar, por ejemplo, acá tenemos un fin mientras, es decir, el fin de esta sentencia mientras, Entonces, si nosotros no lo cerramos, muchachos, pues el ciclo se va a repetir, pero nunca va a haber una finalización del ciclo como tal. Entonces, sí es muy importante esta parte, ¿verdad? De que tenemos que tener el cuidado de que todo inicio, dígame. Eso me pasó a mí ayer que estaba con el ejercicio que nos dejó, con el que intenté hacerlo en C++. Bueno, ya probando después. No, está muy bien, excelente. Y no lo cerré y se repetía y nunca salía. Sí, y eso suele pasar. Fíjense que muchas veces nosotros, y son hasta cierto punto algún error que se nos puede pasar. Es decir, de repente estamos tan aturdidos en poder ver el resultado como tal, que muchas veces con el cierre de una variable o muchas veces cuando, por ejemplo, utilizamos lo que son llaves, que en varios lenguajes de programación se utilizan las llaves, ¿sí? Las llaves que nos representan el inicio y el cierre de una función como tal. Si nosotros no cerramos esa llave,
sucede exactamente lo mismo, nos da un error y muchas veces, si es bastante el código que tenemos, poder identificar dónde está el error, muchachos, cuesta un poquito. Aunque obviamente cuando ejecutamos el depurador como tal, pues nos ayuda bastante, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y compilamos, pues automáticamente, pues si hay un error, nos dice exactamente en qué línea está el error, ¿verdad? Entonces, esto ayuda bastante. Esto ayuda bastante. Y fíjense algo muy importante. No es lo mismo desarrollar nuestra lógica en papel que cuando lo estamos haciendo en el programa. No sé si a ustedes les ha pasado. En el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, su compañera de que hizo la prueba con C++, excelente, pero hay algunos casos de que cuando uno viene, cuando uno hace lo contrario y dice, bueno, voy a ingresar en el C++ o en cualquier otro programa, en cualquier otro lenguaje de programación, hago el programa y lo ejecuto y veo si me funciona, ¿sí? Pero cuando uno lo hace a mano, uno no sabe realmente si va a funcionar. Para eso es que se utilizan lo que son las pruebas de escritorio, ¿verdad? Para ver más o menos qué va a pasar una vez que nosotros ejecutemos el programa, pero sin ejecutarlo en la computadora. Es decir, cuando lo hacemos en la computadora hasta cierto punto es más fácil, porque el momento de ejecutarlo, pues nosotros sabemos si hay algún error, inmediatamente nos señala el compilador a dónde está el error y dónde tenemos que irnos. Pero cuando lo hacemos a mano es mucho más complejo. Yo les aconsejo que en la medida de lo posible traten primero de hacerlo a mano y después pasarlo al lenguaje de programación con el que ustedes vayan a trabajar, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro, ingeniera. Muy bien, muchachos. Vamos a ver que aunque las condiciones de salida se indican en el formato anterior, en el interior del bucle, como vimos anteriormente, y existen lenguajes que así se consideran y los tres tipos de instrucciones o estructuras repetitivas o interactivas. Generalmente hay una particularidad que es muy importante que ya tengamos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de los bucles, que ya sabemos que es la repetición que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro programa como tal, pues tenemos ciertas opciones que básicamente podemos utilizar para poder realizar esos bucles como tal. Tenemos, por ejemplo, los más utilizados en este caso son el while, que es mientras, el do while, que es hacer mientras, repetir. En algunos casos se utilizan en los lenguajes prácticamente como Fortinet, se utilizaba bastante lo que era la opción de repetir y la opción for, que es de que es igual, muchachos, es de las que más utilizamos. Entonces podríamos decir que básicamente las que más se utilizan actualmente, y hablando de los lenguajes propiamente de programación actuales, pues tenemos que es el while, el do while, el for, que son los que generalmente utilizamos con mayor frecuencia. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo del algoritmo de sumas donde el que teníamos anteriormente, donde lo estamos expresando en pseudocódigo, ¿sí? Recuerdan que anteriormente teníamos este algoritmo, ¿sí? Donde teníamos como tal inicialización de las variables, inicio, fin y a finalización propiamente y a finalización del ciclo y a finalización de algoritmo como tal. Bueno, si lo vemos en pseudocódigo, muchachos, pareciera que es igual, pero si ustedes se fijan hay unos cambios. Por ejemplo, igual estamos declarando ya variables, que en este caso siempre tenemos la variable entero, que es n y total, tenemos la variable real, o sea, de tipo real, que es número y suma, y tenemos la inicialización del proceso como tal, donde básicamente capturamos la entrada.
siempre tenemos que capturar una entrada, muchachos. Tenemos inicialización de las variables, donde en este caso total va a ser igual a n, ¿verdad? Y tenemos, o sea, el valor que se está ingresando, y tenemos que suma e inicia en 0. Entonces, se entra lo que es el ciclo como tal, igual, se va a leer el número, se va a hacer la operación donde suma va a ser igual a la suma más el número. Y la primera vez que se ejecute va a ser igual a 0 más el número que se ingrese. Ya la segunda vez va a ser igual a el número más el número, ¿sí? Y así sucesivamente. En el caso de total, muchachos, va a ser igual a n, es decir, el valor que se ingrese menos 1, ¿sí? Y el ciclo va a terminar hasta que total sea igual a 0. Si ustedes se fijan acá, y la estructura como tal es diferente, porque en el anterior, acá teníamos la validación al inicio. Es decir, teníamos que total, que se iba a ejecutar este ciclo siempre y cuando total fuera mayor a 0. Es decir, que si total era igual a 0 o era igual a un número negativo como tal, el ciclo no se iba a ejecutar como tal. Entonces, en este sentido, permítanme, muchachos, un momento. Perdón, muchachos. Entonces, si ustedes se fijan en esta representación que tenemos, y la validación ya tenemos al inicio. Es decir, se va a ejecutar mientras total sea mayor a 0. Si esto es verdad, entra en el ciclo. Si no, no va a entrar. En este caso, la validación del siguiente, que siempre es del mismo ejercicio como tal, se va a ejecutar hasta que total sea igual a 0. Una vez que total llegue a ser igual a 0, entonces ya no se va a ejecutar el ciclo como tal. Son dos maneras igual, muchachos, de controlar, pero al final ya estamos controlando lo mismo. Y la diferencia es que en uno lo estamos controlando al inicio y en el otro lo estamos controlando al final. ¿En algún momento total va a ser igual a 0? Sí, en algún momento, porque aquí nosotros estamos haciendo la operación donde total se va a restar con menos 1. Entonces, cada vez que se ejecuta el ciclo, se va a ir restando, muchachos. Entonces, sí, en algún momento va a llegar a ser igual a 0. Y si ustedes se fijan, lo que nos va el resultado que nos va a dar, obviamente, es la suma, donde nos va a poner el valor, ¿sí? La suma es y la cantidad que resulte de las operaciones, ¿ok? Y el fin. Es muy importante el fin y es muy importante el cierre, ¿ok? En este caso, se va a repetir el ciclo hasta que sea igual a 0. Una vez que llegue a ser igual a 0, entonces ya no va a entrar al ciclo y va a finalizar el programa como tal o ejecución como tal. Tenemos también, muchachos, que los tres casos generales de estructura repetitivas dependen de la situación y del modo de la condición. Y las condiciones se evalúan tan pronto se encuentra en el algoritmo y su resultado producirá los tres tipos de estructuras citados. Es decir, en este caso vamos a ver tres tipos de condiciones como tal. Por ejemplo, vemos en la primera, donde vemos el algoritmo siempre de suma, inicia, y si ustedes se fijan, aquí tenemos la parte de contraplecas que tenemos que es un comentario, ¿sí? Cuando veamos así que hay contraplecas, quiere decir que el comentario, acá nos ponen un comentario donde nos dicen que va a inicializar K y S a 0. Y acá tenemos la inicialización, ¿sí? K va a inicio, va a tomar un valor de 0 y S va a tomar un valor de 0. Entonces, igual, van a introducir una información, en este caso va a leer N, que es información que van a introducir, y el ciclo se va a ejecutar mientras K sea menor a N. Si esto es así, entonces se va a hacer las operaciones que ya tenemos acá, donde K va a tomar el valor de K más 1 y S va a tomar el valor de S más K. En este caso, chicos, vemos claramente que es secuencial, es decir, tiene que determinar
tiene que haber terminado la condición anterior para poder seguir con la siguiente. Porque si nosotros no generamos primero el valor de K, pues no podríamos generar ese tampoco, ¿sí? Y la condición se va a ejecutar siempre y cuando K sea menor que N. Una vez que deje de ser menor que N, entonces al finalizar se va a proyectar los resultados de S, ¿verdad? Y va a finalizar el ciclo como tal. ¿Qué nos quiere decir acá? Que el ciclo como tal se va a ejecutar el bucle mientras se verifique que la condición sea K menor que N. Es decir, mientras esta condición se realice, se va a estar ejecutando el ciclo. Una vez que finalice, chicos, o una vez que ya, por ejemplo, ya K sea mayor que N, entonces ya no va a entrar en el ciclo y finaliza como tal nuestro código como tal, nuestro programa como tal. Tenemos que las condiciones de salida se originan al final del bucle. El bucle se ejecuta hasta que se verifica una cierta condición, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Es decir, en este caso, nosotros ejecutamos el bucle mientras se realiza esta condición. Y en este otro es bien similar a este ejercicio que teníamos aquí, donde se fija y la validación se hace al final de la repetición, no se hace al inicio. Es decir, entra en el ciclo, se ejecuta, pero hasta que llegue, o sea, una vez que llegue hasta que total sea igual a 0, entonces ya no se va a seguir ejecutando, ¿sí? Pues aquí es igual. Y el segundo tipo, ¿verdad? La estructura que estamos viendo es aquellas condiciones donde la salida se origina al final del bucle. El bucle se ejecuta hasta que se verifica una cierta condición. Es decir, aquí vemos, se va a repetir, se va a sumar igual. Vamos a tener los valores en K, donde K va a ser igual a K más 1. Tenemos los valores en S, donde S va a ser igual a S más K. Y esto se va a ejecutar hasta que K sea mayor que N. Entonces, hasta que K llegue a ser mayor que N, se va a ejecutar. Sin embargo, la validación no la hacemos al inicio, como en la estructura anterior, sino que lo estamos haciendo hasta el final. En el caso de la última estructura, muchachos, la condición de salida se va a realizar con un contador que cuente los números de interacciones, es decir, a veces que se están realizando las interacciones, y en este caso tenemos un desde hasta un hasta, es decir, vamos a tener aquí una variable que es la variable i, ¿verdad? Y a cual, y la variable i va a ser nuestro contador, que va a contar el valor de inicio, del valor inicial, valga la redundancia, hasta el final, o sea, hasta el valor final, y se va a ir incrementando conforme el ciclo se vaya ejecutando, ¿sí? Si nosotros no colocamos ninguna inicialización de variable, entonces por defecto el incremento va a ser en 1. Es decir, si nosotros no decimos que se va a ir incrementando de 2 en 2 o de 3 en 3, o no ponemos que de 1 en 1, pues por defecto el sistema lo va a tomar que ese incremento de 1 en 1. En este caso, muchachos, igual tenemos desde hasta, donde igual y vamos a inicializar con el valor inicial y va a finalizar hasta que llegue al valor final. Es decir, que cuando i llegue a tener el mismo valor final, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros digamos, bueno, vamos a inicializar en 1 y vamos a llegar hasta 10, entonces cuando i sea igual a 10, se va a terminar el ciclo como tal, por decirles algo. Entonces, esta condición se va a evaluar y va a ir haciendo la suma, en este caso va a ir generando S, donde S va a ser igual a S más I. Es decir, que se va a ir sumando el valor de inicio, ¿sí? Y el fin, ¿verdad? Entonces, estas son las diferentes estructuras, muchachos, que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y que los podemos tener tanto en nuestros algoritmos como también en nuestros pseudocódigos como tal, ¿verdad? Que pareciera que fuera lo mismo, pero realmente sí hay diferencia en ellos. Tenemos que la estructura mientras, que en este caso es la estructura while como tal, tenemos que es una estructura repetitiva y a cual se va a repetir,
mientras se realiza la condición como tal o mientras sea verdadero. Por eso decimos que la estructura repetitiva mientras, que en inglés es while, o también, y aparte do while, pero do while vamos a ver más adelante, que es hacer mientras, es aquella en la que el cuerpo del bucle se repita mientras se cumpla una determinada condición. Una vez que se deje de cumplir, o sea, mientras sea verdadera se va a ejecutar, pero ya una vez que se deje de cumplir, entonces se detiene y ya no se ejecuta. Tenemos que cuando se ejecuta en instrucción mientras, y la primera cosa que sucede es que se evalúa la condición. Esto es muy importante. Y obviamente esta es una expresión booleana. Recuerden que cuando hablamos de booleana, ¿qué quiere decir, muchachos? Si es verdadero o es falso, ¿cierto? Sí, ingeniero. Entonces, en este caso, mientras sea verdadero o mientras la condición se cumpla, se va a ejecutar el ciclo. Cuando ya no se cumpla, entonces ya no se va a ejecutar. Tenemos que, si se evalúa falsa o falso como tal, no se toma ninguna acción y el programa prosigue en las siguientes instrucciones del bucle. Si la expresión booleana es verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo del bucle, después de la cual, y esto es muy importante, se evalúa de nuevo la expresión booleana, es decir, cada vez que se ejecuta el ciclo se evalúa. ¿Y la condición es verdadera o la condición se cumple? Sí, ok, entra el ciclo. Si no se cumple, no entra el ciclo. ¿Okay? Este proceso se repite una y otra vez, muchachos, mientras la expresión booleana sea verdadera. Cuando sea falsa, entonces ya no se cumple. ¿Ok? Entonces se va a estar repitiendo mientras se cumple como tal. No sé si hasta aquí, muchachos, tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que hay veces es un poco complicado ver todos los conceptos y más si no estamos pues haciendo bien clase, ¿verdad? En el aula, pero no sé si hasta aquí tienen alguna duda, muchachos. Yo creo que no. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a seguir. Tenemos un ejercicio, por ejemplo, donde vamos a leer por el teclado un número que representa una cantidad de números que a su vez se leerán también por teclado. Y de esta manera vamos a calcular la suma de todos esos números. Básicamente son el ingreso de los números, muchachos. Entonces tenemos la declaración de las variables, que esto es muy importante, donde tenemos los tipos de variable, en este caso tipo entero, que serían n y total, y tipo real, que serían número y suma. Recuerden que estas declaraciones de las variables y los tipos de variables, muchachos, tienen que ver mucho con el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar. Eso es muy importante, ¿sí? Tenemos también el inicio del proceso como tal, donde obviamente vamos a leer lo que introducen, en este caso, y esto lo vamos a capturar en la variable n, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a leer el número total de n y vamos a inicializar nuestras variables total, que va a ser igual a n, y suma, que va a ser igual a 0, que era lo que ya habíamos visto en un ejercicio anterior. Tenemos que, y en este caso es el ejercicio del ciclo while, se va a repetir esto siempre y cuando total sea mayor a 0. O sea, siempre y cuando total sea mayor a 0, entonces se va a repetir el ciclo y obviamente se va a leer el número y vamos a ir para tener y a variables sumas. Suma va a ser igual a suma más el número. Recuerden que ya primera vez suma inicia en 0, entonces sería 0 más el número. Y a siguiente vez, pues vamos a ir sumando y al mismo tiempo total se va a ir restando. Es decir, vamos a ir restando total menos 1. Esto es para ir controlando nuestro ciclo, ¿sí? Cuando ya total sea igual a 0, entonces el ciclo se detiene como tal. Y obviamente, pues nos va a mostrar los resultados de la suma de los números, que en este caso va a ser n, y nos va a mostrar la suma
total, que en este caso lo etiquetamos como el que el número es y ahí nos va a aparecer ya suma. ¿Ok? Esto era lo que ya habíamos visto anteriormente, muchachos, y este es un ejemplo de ciclo Y como tal. Ahora, a nivel de flujograma, y aquí no quiero que se me confundan, aunque solo ya puse esta parte, chicos, no quiere decir que no lleva un inicio, no quiere decir que no lleva una entrada, no quiere decir que no lleva un proceso. Ojo con eso, ¿sí? Y lo que sucede es que solo ya esquematizamos y aparte donde es cómo ustedes van a, dentro de un diagrama de flujo, cómo ustedes van a representar el ciclo Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo representan el ciclo Y? De esta manera, donde tenemos una condición que viene a ser siempre como un diamante, un triángulo, sí, un diamante, mejor dicho, y donde tenemos dos opciones, si es verdadero o si es falso, es decir, si se cumple o no se cumple, ¿sí? Si se cumple la condición, entonces se realiza una acción. Y si ustedes se fijan, esto es repetitivo, miren, se va a realizar siempre y cuando se cumpla la acción. Una vez que ya no se cumpla, entonces finaliza, ¿ok? O hace el resto del proceso que está determinado en el pseudocódigo como tal. Al final esto es lo que nos quiere decir. No es que esta flecha, muchachos, va y no va a ningún sitio. Podría ser que esta flecha al final lo que nos indique es la finalización del ciclo como tal. No sé si me doy a entender aquí, muchachos. Es decir, cuando yo ya pida la representación de un diagrama de flujo y que tenga que ver con un ciclo Y, ojo con esto, no es que solo me van a poner esta representación. Quiere decir que esto me representa mi ciclo Y, pero dentro de esto llevan los otros componentes que tienen que ver con mi diagrama de flujo. Es decir, todo diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí me doy a entender ahí, muchachos? Sí, ingeniera. Sí. Ok, perfecto. Tenemos también, muchachos, que en la parte del pseudocódigo, recuerden que cuando hablamos de pseudocódigos, pues ya en el pseudocódigo ya utilizamos varias palabras que son combinadas con lo que es el lenguaje de programación, como por ejemplo, a diferencia del algoritmo, si ustedes se fijan, ya aquí en el pseudocódigo, pues utilizamos la palabra while, mientras que en el algoritmo utilizábamos la palabra mientras, ¿ok? También tenemos lo que son, por ejemplo, if, else, ¿qué les puedo decir? Hay también los operadores lógicos, ¿verdad? Todo eso, muchachos, lo tenemos dentro del pseudocódigo. Si bien es cierto, muchachos, un pseudocódigo como tal, no es que el lenguaje de máquina lo va a reconocer. Es decir, si nosotros hacemos el pseudocódigo, no es que estamos haciendo el programa, ¿sí? Sino que únicamente estamos representando y estamos haciendo pruebas y vamos a validar con el pseudocódigo como tal, que muchas veces es bastante similar al momento de pasar al lenguaje de programación, es verdad, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿sí? No es que el pseudocódigo lo va a poder reconocer la máquina, no, nada que ver. Pero sí utilizamos como que una combinación entre lo que es palabras que sí se reconocen en el lenguaje de programación, ¿verdad? Tenemos, muchachos, pseudocódigo en español y el pseudocódigo en inglés, que en este caso pues tenemos ya, bueno, aquí tenemos también mientras y a condición de igual que sería el mismo while, ¿verdad? Que generalmente es el que utilizamos aquí en los algoritmos y tenemos ya diferentes acciones que se pueden llevar. Es decir, recordemos que cuando hay un ciclo while, generalmente hay más de una acción que se realiza. Puede haber una, pueden haber varias y todas esas se van a representar dentro de nuestro ciclo como tal. Es muy importante en este sentido, muchachos, respetar la parte de las sangrías como tal, ¿sí? Es decir, lo que va dentro de nuestro ciclo tiene que ir con sangría, ¿sí? Y va en forma escalonada. Si
tuviéramos, por ejemplo, ciclos anidados, que ya vamos a ver más adelante, pues de igual manera tenemos que utilizar ya sangría para poder dar el esquema de cómo va a ser el flujo. Es decir, que cuál es el que depende o cuál es la dependencia dentro del ciclo, cuál es la dependencia interna que hay, ¿ok? Y en el pseudocódigo en inglés, pues igual tenemos la palabra while, igual la condición, esta se va a realizar mientras sea verdadero o mientras se cumpla ya acción como tal. Si no, finaliza, ¿verdad? Todo inicio de ciclo tiene un fin, muchachos. Y también el do while, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En el caso del do while, que sí tiene su diferencia con eso. Tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de ciclo while. Tenemos, por ejemplo, el siguiente bucle que no se ejecutará si el primer número leído es negativo o 0. Es decir, si ingresa un número que es negativo o que es 0, entonces no se va a ejecutar. Este es el ejemplo que teníamos anteriormente. Este es un ejemplo claro, muchachos, de lo que es un ciclo while. Si la condición no se cumple, entonces no se ejecuta. Se va a realizar mientras la condición se cumpla. Si la condición se deja de cumplir, no se ejecuta. ¿Ok? Bueno, chicos, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, porque no sé si después ustedes tienen otra clase, pero vamos a llegar hasta aquí y el día de mañana vamos a tener nuestra otra clase a la misma hora, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Ya para mañana ya voy a tener subido también a otra presentación para que podamos ver si podemos avanzar un poco con la introducción de esto, ¿verdad? De la parte de conversión de números de letras a números binarios, básicamente, que es lo que vamos a ver más adelante. Hasta aquí, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quedó muy claro. En este caso estamos viendo ciclos, muchachos, nada más que ciclos. Pues a mí me quedó todo claro, ingeniera. Todos los conceptos. Bueno, muchachos, entonces vamos a pasar a asistencia. Porfa, no se me vayan a desconectar mientras paso asistencia. Me van diciendo presentes. Los que no ya funciona el micrófono, entonces me escriben por el chat, ¿verdad? De aquí mismo, de la plataforma, ¿ok? Tenemos a Edwin Josué Acosta. Edwin, ¿está? Edwin. No está Edwin. Bueno. Lisbeth Alejandra Aguilar. Ok. Alicia Álvarez. Presente. Muy bien. Mauro Andrés. Mauro Andrés Avendaña. Mauro. Ok. Howard Ávila. ¿No está? Howard. Ok. Andrés, ahí está. Andrés. Presente. Muy bien. Luis Fernando Bautista. Luis Fernando. Aminta Bautista. José Daniel Benítez. José Daniel. Brian Bonilla. Brian.
Gisbeth Castro. Gisbeth. Salomón Choi. Presente. Ok. Daniel Coto. Omar Fernando Díaz. Presente. Bien. José Oreando Donaire. José. Ricardo Andrés Escamilla. Ricardo. Bueno, chicos, hoy casi nadie se ha conectado. Omar Eduardo Fernández. Presente, ingeniera. Ok. Mario Francisco Flores. Presente. Muy bien. Ángel Fuentes. Ángel Edgardo Fuentes. Nelson David García. Ah, ok. Ok, Luis Fernando, ok. Ricardo también me puso presente, ok. Ricardo presente. Y Luis Fernando, vamos a ver. Luis Fernando Bautista es. Sí, ok, gracias muchachos. Nelson García, ¿está? ¿Nelson? ¿No? Carlos Abel Hernández, ¿está? Carlos Abel Hernández. Ok. A ver, Carlos, ok, perfecto, Carlos. Muy bien. Kevin Fernando López. Kevin. Kevin Madrid. Okay. Cristian Martínez. Cristian. Presente. Muy bien. Luis Ricardo Martínez. Luis. Presente. Muy bien. Wilson Mayorga. Wilson. A ver, Wilson. Muy bien. Andrés Mendoza. Andrés. Presente. Muy bien. Marcelo Mesa. José David Molina. Ok. Angeri Navas. Angeri. Presente, ingeniera. Muy bien. Sí, Wilson me dijo que sí. Ok. Henry Orellana. Presente. Henry Orellana. Presente. Ok. Mario Andrés Pavón. Presente. Muy bien. Edgardo David Pineda. Edgardo. Presente, ingeniero. Muy bien. Casey Pinto. Presente. Muy bien. Saudi Ramírez. Saudi Lucía Ramírez. Presente, ingeniera. Muy bien. María Belén Ramos. Presente. Muy bien. Mercedes Reyes. Presente. Muy bien. Daniel Isaías Reyes. Presente. Okay. Salomón Sanabria.
Y Presente, ingeniera. Aquí estoy. sí, yo sé, sí, no se preocupe, yo sé que usted ya estaba. José Amílcar Torres. José. Cristian Martínez. Cristian Martínez. Y Marisa Enamorado. Marisa. Bueno, muchachos, quería preguntarles así un poquito rápido, hasta el momento, ¿qué les parece la clase? Si se sienten bien con la clase, si consideran que de repente hay algo que tenemos que cambiar, ustedes me indican, muchachos. Hola. Hasta el momento no, todo bien, ingeniera. ingeniera. A mí me gusta cómo da su clase. Ah, bueno, qué bueno. Sí, sí es entendible, ¿verdad, muchachos? No quisiera que estuvieran confundidos y no me digan si están confundidos con... Se comprende No, el tema que ingeniera, estamos... a mí me gusta bastante su clase. Es menos estresante y menos tedioso estar 2 horas que estar 1 hora. Pueden ser compartidas y se entiende bastante bien. Se puede, y no, es bastante bien como usted explica la clase. Qué bueno, muchachos. Muy bien, chicos. Me alegra que les guste y qué bueno que estén conformes con la clase. Bueno, muchachos, entonces hemos finalizado por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado. Solo permítanme un momentito que pasó algo y por alguna razón. Disculpen, muchachos, pasó algo y por alguna razón me tuve que salir. Bueno, muchachos, solamente por favor recordarles de que este fin de semana tenemos examen, que mañana tenemos clase, entonces para que por favor se conecten. Y les agradezco mucho por haberse conectado, gracias por sus comentarios y cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengan, si hay algo que no está muy claro, si hay alguna tarea que no entienden, y aún viendo los videos y todo, todavía hay algo que no esté muy claro, entonces me hacen saber, muchachos, para poderlos apoyar, ¿ok? Si alguien ha tenido problemas con el desarrollo de la última tarea, ¿verdad? Y no hay algo muy claro, entonces también me hace saber, ¿ok? Cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir a mi correo, anazarena.idiaquez@una.edu.hn. Les deseo que tengan una feliz tarde, cuídense mucho y mañana nos volvemos a conectar siempre a las 4 de la tarde. Gracias, ingeniera. Igual, feliz tarde. Gracias, ingeniera. Feliz tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a ustedes, muchachos. Feliz tarde, cuídense mucho. Y recuerden, si no tienen que salir, no salgan. Y si tienen que salir, tomen todas las medidas de precaución por ustedes y su familia, muchachos, ¿ok? Muchas gracias, ingeniera. Cuídense mucho. Amén. Adiós, muchachos. Cuídense mucho. Gracias.